Tu alma se encontrará sola a sí misma en medio de oscuros pensamientos de las piedras de la tumba gris. Nadie, entre toda la multitud, espía en tu hora secreta. En el corazón de Medellín, en medio del ruido de la vida cotidiana, yace el Museo Cementerio San Pedro, mezclado entre las avenidas y las marmolerías que colindan con las paredes de la necrópolis, siendo una. El cementerio fue fundado en 1842 como un lugar privado para las élites antioqueñas, conformadas por 50 familias. Su creación respondió a la necesidad de contar con un espacio funerario organizado que permitiera brindar sepultura digna a los habitantes de la ciudad, fuera de los antiguos enterramientos en iglesias y atrios. Carlos Coloriano Amador Fernández fue uno de los empresarios, banqueros y terratenientes más influyentes y ricos de Colombia durante el siglo XIX y principios del XX. Amador fue una figura clave en la transición de Medellín hacia la modernización e introdujo grandes innovaciones a la región, como maquinaria pesada importada a Europa y el primer automóvil que rodó por las calles de Medellín, lo que nos conduce hacia José María Amador, su único hijo varón. Él representa la transición generacional de una élite que pasó de una villa encerrada a una ciudad conectada con el exterior a finales del siglo XIX. José María Amador Uribe es el hijo de Carlos Coloriano Amador y de Lorenza Uribe de Amador. Va a ser un personaje muy importante para la época porque es el único hijo varón de la familia. Eran aproximadamente 6, 7 hijos, siendo él el único varón, el cuarto, digamos como en la línea de hermanos. Y su muerte a tan temprana edad es lo que, digamos, lo vuelve una leyenda. Amador acababa de regresar de una larga luna de miel por Europa con su esposa. Al poco tiempo de llegar a Medellín, cayó gravemente enfermo. En cuanto a la muerte de José María, dada pues como bien lo decimos, dada su condición de heredero, de persona, de hombre, pues parte de una familia de grandes recursos, digamos que también estuvo dado un contexto, digamos, de la vida bohemia de Medellín, los placeres de la vida, cuentan, ya esos son como más parte de las leyendas que se han tejido en torno a él y en torno a la familia, y es que disfrutaba claramente esa vida bohemia como una especie de Don Juan, situación que no dejó de lado ya estando casado, y es ahí donde llega el relato de en medio de su luna de miel también se pegaba como sus voladas, dicen, y es donde pudo haber adquirido una enfermedad de transmisión sexual. Durante mucho tiempo se creyó que podría tratarse de la tuberculosis. Con la salud de José María colgando de un hilo, la familia decidió trasladarlo al Palacio Amador, convirtiendo la residencia en un hospital improvisado. Allí se implementaron las terapias más exclusivas del siglo XIX, entre ellas los habituales baños de inmersión. El Palacio Amador tenía unos baños de inmersión muy habituales pues, para las casonas de la época, y en estos baños de inmersión llenaban esas tinas de leche. Estas tinas las llenan, la gente recogía la leche, la gente más pobre ya sabían qué horarios más o menos, pero es ahí donde viene la parte de leyenda. El hecho de, digamos, que la gente diariamente o religiosamente ya sabía de pararse a recogerla. No sabemos cómo lucía, digamos, el desagüe hacia la quebrada Santa Elena, cómo era que la gente salía a recogerla. Hoy en día, el mausoleo de José María es uno de los rincones más visitados del cementerio. La Madre que llora es una conmovedora obra de arte tallada en mármol. Esa pieza, que se convirtió en la primera gran escultura del cementerio San Pedro, tuvo que ser traída desde Europa y transportada a lomo de mula por los escarpados caminos de la época hasta llegar a Medellín. Es un mausoleo que llama la atención, sobre todo de los visitantes, de personas que no tienen pues como vínculo con la familia o conocen el personaje, sino que se cargó, digamos, este mausoleo a través de una tradición oral que lo denominó el mausoleo de la Madre que llora. Gracias a este monumento y a la llegada de otras impresionantes esculturas, la tumba de José María Amador marcó un antes y un después en la ciudad. El lugar dejó de ser un simple camposanto para transformarse en un espacio artístico que con el tiempo ayudó a que el cementerio San Pedro fuera reconocido como el primer museo de sitio en Latinoamérica.
Este cementerio también acogió a forasteros ilustres, como Jorge Isaac, el reconocido intelectual y escritor de la María que solía aparecer en el billete de 50.000 pesos. Jorge Isaac Ferrer va a ser reconocido principalmente por ser un intelectual, un escritor. También tuvo una faceta como comerciante y también como militar, como político realmente. Isaacs va a morir en Ibagué, 1895, y su traslado se da más o menos entre 1904 y 1905, llegando a la ciudad propiamente entre finales de noviembre y diciembre del 4, y ya haciéndose un traslado formalmente al cementerio en 1905. Su traslado va a ser un entierro, un funeral de grandes proporciones, va a ser un funeral muy bien recibido, donde todas las instituciones públicas van a participar. Soberano te ungió, y óleo de libres llevan los hijos de tus hijos. Morir puedes luchando, vivir esclavo, no. Ya se habían hecho gestiones por parte del gobernador de la época para que entonces se decretara pues como los honores propios a este personaje. Y recordemos, el personaje, Jorge Isaacs, era más del ala liberal, era un liberal radical. La cosa es entonces que Antioquia tradicionalmente ha sido conservadora, por lo cual, digamos que posterior a la Guerra de los 1000 días y el traslado, la llegada de los restos de un liberal radical al territorio, era una situación muy compleja por las mismas circunstancias de la Guerra de los 1000 días. Pero todos participan, bajan digamos como las aguas, bajan como como el recelo, y es ahí donde entonces ya todos participan de su funeral, y es un funeral de grandes proporciones. Al depositar sus restos en la tierra antioqueña, la sociedad de la época demostró que la literatura y el dolor común eran capaces de suturar al menos por un instante las sangrientas grietas de la patria. Justamente una inscripción que tiene su mausoleo es la tierra de Córdoba. María encarna la melancolía del arte mismo que llora su creador. Su postura doblegada por la pérdida humaniza el duelo y lo aleja del dogma religioso para entregarlo a la inmortalidad de las letras. El mausoleo de Pedro Justo Berrío, en el cementerio Museo San Pedro, tallado por Marco Tobón Mejía alrededor de 1927, destaca por su monumentalidad y simbología. Su gobierno también tuvo entre sus prioridades la instrucción pública y lo que fue el fortalecimiento en su momento de la Universidad de Antioquia. Entonces digamos que junto con la Universidad Nacional, la Universidad de Antioquia son las dos grandes universidades que vamos a tener cercanas, sabiendo pues que la Nacional nace en Bogotá. Para Pedro Justo Berrío, la verdadera soberanía de Antioquia no se defendía únicamente con las armas, sino en las aulas de clase. El mausoleo entonces tiene una serie de elementos muy propios de su vida como militar, como jefe civil, como presidente del Estado Soberano de Antioquia. Entonces es ahí donde podemos ya pasar a identificar elementos como otra figura alegórica, como lo que es la Dama de la Justicia, lo que es el libro, lo que es la espada, lo que es la balanza. Entonces son esos elementos que nos conectan con su vida y obra puntualmente. El conjunto escultorio, que incluye detalles sutiles como ramas de olivo y una balanza, se erige como un tributo a su labor en la instrucción pública y el desarrollo de infraestructura regional. Esta obra es de 1927, más precisamente la talla es el maestro Marco Tobón Mejía. Si bien el homenaje es posterior a su muerte, Pedro Justo muere en 1875, ya vamos teniendo en cuenta que la obra es concebida precisamente por los honores que se le hacen de acuerdo al centenario de su nacimiento. Pero la obra podemos estar hablando que llegaría posterior a la década de 1930, por la razón de que una de sus grandes obras, la de Pedro Justo, el ferrocarril de Antioquia, ya va a estar completado, es para la década de 1930, más exactamente 1929. Entonces podemos estar más o menos hablando que entre el 35, en el 30, mediados del 30 es que nos llega esta obra. Colocar el mausoleo en esta fecha exacta fue el cierre poético de un ciclo histórico, a manos de Pedro Justo Berrío. Diego Echavarría va a ser uno de los hombres más importantes en el sector industrial y filántropo en el país. Va a ser entonces el hijo
de Ana Josefa Misas y de Alejandro Echavarría, quienes serían en su momento, puntualmente en el caso de don Alejandro, fundador de Coltejer y de muchas tantas empresas, pero sobre todo desde el punto de vista de la filantropía del Hospital San Vicente de Paúl, al menos en el caso puntual de Alejandro. Diego, por su parte, va a ser entonces heredero pues, de esta familia, va a ser director de Coltejer y daría también su vida a la fundación de bibliotecas y hospitales. El asesinato de Diego Echevarría, uno de los primeros grandes secuestros extorsivos en Medellín, generó un profundo sentimiento de vulnerabilidad entre las élites antioqueñas. Los restos de Diego Echevarría reposan en el Museo Familiar del Cementerio Museo San Pedro. Por un lado, este mausoleo es una obra del maestro Horacio Longas, va a ser el diseñador entonces o el arquitecto de esta obra, siendo muy de un estilo clasicista, y le da pues una tonalidad distinta a los demás. Su material, si no me equivoco, es un granito. Dentro de la gama de granitos no especifico cuál, pero es un granito negro, y esto es justamente como también lo llamativo frente a los otros mausoleos, porque como ustedes podrán ver, el cementerio Museo San Pedro también tiene como esa condición de ciudad blanca, y ese en particular es negro, además del último detalle a mencionar de sus dos figuras angelicales, unas cariátides que son parte de la tradición persa. Entonces, en este caso, ese es otro elemento que también lo resalta. En el cementerio Museo San Pedro tenemos una programación muy amplia y muy variada para, como lo digo, para todos los públicos, para todos los gustos. Por lo pronto tenemos las visitas guiadas dominicales, tenemos los atardeceres en el cementerio, que entonces en este caso, digamos, los atardeceres tienen una temática puntual. En este mes de junio vamos a tener un atardeceres en homenaje a Gardel, en homenaje al tango y a la vida bohemia de Medellín. Vamos a tener en los dominicales una visita guiada general, porque en este caso son públicos que, digamos, no pueden acceder o no pueden llegar más bien a los horarios nocturnos, y entonces un domingo en donde todos pueden venir. Allí hacemos una visita guiada general, mostramos a manera de popurrí todo lo que tenemos y todo lo que somos como cementerio museo. Y finalmente también tenemos talleres de arte y duelo, tenemos talleres para maestros, tenemos una programación muy amplia que por lo pronto este mes apenas estamos iniciando.